Un saludo a todos y bienvenidos a este tercer y último vídeo de la serie del juego del 3 en raya, Humano contra Excel, que he venido programando. En este tercer vídeo explicaré cómo dotar a Excel de más inteligencia, tanta inteligencia de forma de que sea imposible ganarle. Y no solamente eso, sino que haré algunas mejoras en el juego de manera que podamos decidir qué jugador es el que empieza jugando, por ejemplo, el humano, o podemos hacer que empiece jugando el Excel. Y no solamente eso, sino que también podremos decidir la inteligencia, el nivel de inteligencia que debe tener Excel, y según ese nivel de inteligencia, pues será más fácil o más difícil de ganarle. Hay que tener en cuenta que si no habéis visto los dos vídeos anteriores, yo os recomiendo que busquéis en el canal los dos vídeos anteriores, ya que este vídeo se apoya en la programación de esos dos vídeos anteriores. Y quizás si no hayáis visto esos vídeos, pues quizás os resulte un poco incomprensible o muy difícil lo que se va a explicar en este tercero, ya que pues vamos a seguir programando toda la programación de la inteligencia de Excel a través de una serie de datos que tenemos aquí en la hoja de datos y que han sido programadas o que hemos venido programando en los dos vídeos anteriores. Así que os recomiendo que si no habéis visto esos dos vídeos los veáis antes de ver este tercero. Y si lo habéis visto, pues espero que este tercero os guste. Recordad que tenéis este mismo juego en la descripción del vídeo, podéis descargároslo desde el enlace que he puesto. Y gracias a este vídeo pues podréis estudiar un poco o ver un poco acerca de la programación de macros, funciones y algunas opciones más de Excel que quizás os puedan resultar interesantes. En los dos vídeos anteriores he programado una versión del 3 en raya en la que juega humano contra Excel y he dotado a Excel de cierta inteligencia para que sea complicado de vencer. Sin embargo, aún así se le puede ganar a Excel. La forma que está programado Excel permite que dependiendo de la forma en que mueva el humano, el Excel se equivoque y se le pueda ganar. Voy a poner algunos ejemplos de cómo se le puede ganar al Excel ahora mismo. Vamos a comenzar una partida. Voy a mover primero en la esquina. Excel mueve en el centro. ¿Por qué mueve Excel en el centro? Porque Excel, cuando no ve que tiene posibilidades de ganar o de bloquear al contrario, lo que hace es mover en la casilla que él considera que es más valiosa. Y yo lo he programado para que considere la más valiosa el centro. Bien, ahora voy a mover en la otra esquina. Y fijaros, Excel mueve en esta esquina de aquí. ¿Por qué? Porque Excel, cuando ve que la casilla del centro está ocupada, intenta mover en otra casilla para él valiosa. Y para él, las casillas más valiosas después del centro son las de las esquinas. Por eso mueve en esta esquina. Pero ha cometido un error. Porque yo ahora le bloqueo aquí. Él me bloquea porque ve que puedo ganar por este lado, pero yo puedo ganar por este otro lado. Porque al mover aquí, yo consigo dos posibilidades de ganar. Y entonces me da igual que el Excel me bloquee en una. Puedo ganarle por la otra. Y entonces gano. Así pues, hay un punto débil. Y es que cuando yo muevo aquí en las esquinas, Excel no debería mover en esta esquina. Porque me da la posibilidad de conseguir dos oportunidades de ganar aquí. Y entonces Excel pierde. Así pues, no debería mover aquí. No debería mover aquí. ¿Dónde debería mover Excel? Excel en realidad debería mover en un lateral. Si Excel mueve en un lateral, me fuerza a mí a mover en este lateral y no en esta casilla de aquí, que como veis ocupa Excel. Por tanto, ya ahora yo tengo que bloquear aquí. En fin, ya se estropea la jugada que yo quería. Así pues, Excel debe saber que cuando yo tenga fichas en las esquinas debe mover en un lateral. Bien, hay otras posibilidades. Voy a mover en la esquina otra vez. Pero esta vez no voy a mover en la esquina contraria, sino en un lateral, aquí. Y se produce la misma situación. Excel, como ve que no puede ganar ni tampoco bloquear, busca la casilla de más valor para él. Como para él la de más valor es el centro, pero está ocupada, pues mueve en una esquina que es la siguiente de valor, ¿no? Y otra vez tenemos el mismo problema. Porque yo ahora bloqueo aquí y me da dos posibilidades de ganar, aquí y aquí.
Excel me ha bloqueado aquí y yo gano aquí. Así pues, otra posibilidad de ganarle a Excel es mover en una esquina y en un lateral. Cuando esto sucede, Excel no debe mover en una esquina, sino debe mover en un lateral. Pero en un lateral no este de aquí, sino en un lateral que le dé posibilidades de ganar. Eso me fuerza a mí, al humano, a tener que bloquearle. Y entonces ya yo voy a remolque suya. Así pues, esa es otra de las posibilidades. Y hay una tercera posibilidad en la que se le puede ganar al Excel. Y es empezando moviendo en un lateral y luego mover en otro lateral. El Excel mueve en una esquina y otra vez tenemos el mismo problema. Yo muevo aquí y ya tengo dos posibilidades para ganar. En este caso, para evitar problemas, el Excel no tiene que mover en un lateral, sino tiene que mover en una esquina, pero no en la esquina, en esta esquina de aquí, que realmente no permite nada, sino que me fuerza a que el humano mueva aquí, ¿no? Tiene que mover en otra esquina distinta a esta, por ejemplo en esta de aquí. Si mueve en esta esquina, ya me obliga a mover aquí en este lado, no aquí. También podría mover en esta esquina, me obligaría a mover aquí arriba, o incluso mejor, mover aquí en esta esquina, con lo cual estaría pues destrozando las posibilidades del humano y forzándome a mover aquí. Así pues, cuando se dé esta situación, Excel debe mover en una esquina, pero no en esta. Tiene que ser una esquina que bloquee una parte de la jugada del humano. Y esas son las tres posibilidades que tenemos para ganar a Excel. Y Excel debe tener en cuenta esas posibilidades para evitar que suceda y por tanto perder. Así que vamos a programar a Excel para que controle esas situaciones. Estas situaciones en las que el Excel puede perder se producen siempre en el segundo movimiento de Excel. Tal como está programado el juego, empieza moviendo el humano, luego mueve Excel, luego mueve el humano y luego vuelve a mover Excel, sería su segundo movimiento y ahí es donde Excel se puede equivocar. Así pues, lo que hay que hacer es tener en cuenta cuándo se produce el segundo movimiento de Excel. Ha movido el humano, mueve Excel, y ahora mueve el humano aquí, por ejemplo, y mueve Excel y aquí es donde se equivoca. Bien, esta jugada no debería haberse hecho, no tendría que hacerla Excel. Excel tendría que comprobar si está en el segundo movimiento. ¿Y cómo se comprueba que está en el segundo movimiento? Pues es muy sencillo. Está Excel en el segundo movimiento si en el tablero hay una X y dos círculos, dos OEs. Entonces eso significa que tiene que mover Excel y es su segundo movimiento. Así que lo primero que tenemos que controlar es cuándo se produce un segundo movimiento. Me voy a venir aquí a la hoja de datos y voy a colocar todas esas opciones aquí debajo. Voy a ponerlas aquí debajo de este tablero de apoyo, ¿no? Voy a poner aquí lo siguiente. Voy a poner segundo movimiento. Para que se produzca el segundo movimiento es necesario que se cumpla que en el tablero haya una X y dos OEs, dos círculos. Así que se tienen que cumplir dos condiciones. Para comprobar que se cumplen varias condiciones se usa la función i. La función i puede recibir varias condiciones. Y la primera condición que va a recibir es esta. Contar.si, paréntesis. En el rango de la función contar.si pongo todo el tablero. Y a continuación voy a contar x. Voy a ponerlo en mayúscula. Lo que está haciendo contar.si es contar cuántas x hay en ese rango, en el tablero. Y yo quiero comprobar si es igual a 1, si es que hay una x. Bien, pongo un punto y coma para indicar la segunda condición que debe cumplirse. La segunda condición es también un contar.si. Selecciono otra vez el tablero y en este caso cuento OEs. Y el número de OEs tiene que ser igual a 2. Así que cierro el paréntesis. Por tanto, lo que estoy diciendo es que deben cumplirse dos condiciones, que el número de X sea 1 y el número de OEs o de círculos sean 2. Voy a pulsar intro y aquí aparece verdadero porque en este momento sí se está cumpliendo la condición. Voy a venirme un momento al tablero original, voy a comenzar la partida
Vamos a ver otra vez datos, a ver qué sucede. Y me está diciendo falso, no se está cumpliendo la condición. Porque no hay una X y dos OEs. Si mueve el humano, por ejemplo, mueve Excel. Si miro en datos, sigue sin cumplirse. Pero ya en el momento en que mueve el humano otra vez, vamos a suponer que Excel no ha movido todavía, voy a borrar su movimiento. Pues ya en este caso ya se cumple que estamos en el segundo movimiento. Así que esta celda de aquí de Excel me va a dar falso cuando no estoy en el segundo movimiento y verdadero cuando estoy en el segundo movimiento. Y cuando esta celda tenga verdadero, Excel tendrá que controlar las situaciones que he comentado. Una de las situaciones en las que el humano puede ganarle al Excel es si el humano empieza moviendo en una esquina y a continuación mueve en la esquina contraria. En este caso Excel se equivoca, mueve en una esquina también y entonces ya pues tenemos el problema que he comentado antes. Otra posibilidad es que el humano haya movido en una esquina y mueva también en un lateral. Se produce el mismo problema. Así que podemos decir que si el humano ha movido en una esquina una ficha, no es necesario que sean las dos, sino si mueve una ficha simplemente en la esquina, Excel debería buscar mover en un lateral. Debería tenerlo en cuenta y no mover en una esquina. Excel debería buscar un lateral y a ser posible un lateral que le ofrezca posibilidades de ganar. Porque entonces ya fuerza al humano a cambiar de movimiento, entonces ya pues el humano no puede hacer el movimiento ese que le permitía ganar. Así que tenemos que controlar si hay alguna ficha circular en una esquina. Con que haya una ya es suficiente para que Excel decida mover en un lateral. Así pues, nos vamos a venir aquí a datos. Voy a poner aquí en esta celda de aquí voy a poner O esquinas. Y aquí debajo voy a poner lo siguiente. Yo quiero controlar si una de las esquinas tiene una O. Con que haya una es suficiente. Existe una función llamada precisamente O, lo que hace es comprobar si algunas condiciones son verdaderas. Y si alguna de las condiciones pasadas como parámetros es verdadera, con que una lo sea, ya devuelve verdadero. A mí me interesa que compruebe las cuatro esquinas. Y si una de las esquinas, cualquiera, tiene una O, es decir, una ficha circular, entonces yo quiero que devuelva verdadero. Así pues, la primera condición va a ser si esta esquina es igual a O, punto y coma. Segunda condición es si esta esquina es igual a O, punto y coma. La tercera condición es si esta esquina es igual a O, y punto y coma. Y si la última esquina es igual a O. Si alguna de ellas fuera igual a O, esto va a devolver verdadero. Devuelve verdadero porque tenemos aquí una O en una esquina. Aunque haya una, ya es suficiente. Así que esto me va a permitir saber si se está dando la situación peligrosa o no. Vamos a comprobarlo. Si el humano, por ejemplo, mueve aquí y luego mueve aquí, vamos a ver, se está dando la situación peligrosa, verdadero. O por ejemplo, si mueve en un lateral aquí, por ejemplo, y si mueve en una esquina, se está dando esta situación peligrosa. La situación de las O en las esquinas. El Excel debe saber que cuando esto se da, cuando se da el caso de que haya una O en una esquina, pues entonces debe mover en un lateral. La otra situación en la que el Excel puede perder es si el humano ha empezado moviendo en dos laterales. Por ejemplo, aquí y a continuación aquí. Si se da este caso, entonces el Excel debe saber que no puede mover en un lateral, sino tiene que mover en una esquina y no en cualquier esquina. Esta no valdría, tendría que ser una esquina que le bloqueara, al humano de alguna manera. Bien, ¿cómo detectamos que se está produciendo esta situación? Pues es muy sencillo. Cuando se produce esta situación vemos que el humano no ha movido en ninguna esquina. Es decir, esto que hemos puesto antes debe ser falso, porque no hay ninguna O en una esquina. Así que esta misma fórmula que he puesto antes me dice si estoy en la primera y segunda situación o bien si estoy en la situación
de 2 fichas en los laterales. Así pues, cuando esto es verdadero, es que hay una ficha humana en una esquina y por tanto hay que mover en un lateral, y cuando esto es falso, significa que las 2 fichas humanas están en los laterales y hay que mover en una esquina. Así que lo voy a indicar aquí para que se vea claro. Voy a poner si es verdadero, hay que mover en un lateral. Si es falso, hay que mover en una esquina. Esto me va a servir como apoyo para entender lo que está sucediendo aquí, ¿vale? Bien, pues sabiendo esto, ahora hay que decidir o producir el movimiento que tiene que hacer Excel. Eso será lo siguiente. Voy a poner una situación en la que sería necesario un movimiento lateral. Voy a mover aquí, el humano mueve aquí. Este movimiento de Excel sería incorrecto. Esta sería una situación en la que Excel debería mover en un lateral. Podría mover, por ejemplo, aquí en esta segunda columna, podría mover aquí arriba, y este sería un buen movimiento, la celda C4. Produciría que el humano tuviera que mover aquí para bloquear, y no tendría que mover aquí, con lo cual le estropeo la jugada al humano. Sin embargo, hay otro movimiento lateral que sería aquí, sería la celda B5, pero en este caso ese movimiento no valdría, porque no conduce a ningún lado, no permite que Excel pueda ganar. Entonces el humano podría mover aquí y entonces ya estaríamos perdidos, el Excel ya perdería. Así que cuando se trata de mover en un lateral hay que tener cuidado de que en ese lateral no haya una ficha circular. Si hubiese una ficha circular, ese lateral no sirve, ¿vale? Así que en el movimiento lateral puede ser en la fila 2 o puede ser en la columna 2, pero siempre hay que tener en cuenta que no tiene que haber una ficha circular en esa fila o columna. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer el movimiento lateral. Aquí voy a quitar el menú. Aquí he creado un texto, movimiento lateral, y aquí debajo es donde voy a poner la celda donde va a tener que moverse, ¿no? El Excel, donde tiene que mover el Excel. La idea es la siguiente. Voy a comprobar la fila. Concretamente voy a comprobar la fila 2 y voy a comprobar cuántas fichas circulares hay en la fila 2. Si el número de fichas circulares en la fila 2 fuera igual a 0, significa que en la fila 2 horizontal está prácticamente descubierta, solamente hay una X en el centro, y entonces un buen movimiento podría ser mover en la celda B5 para forzar al humano a mover en D5. Así que en este caso el movimiento adecuado sería D5. En caso contrario, tengo que comprobar la columna 2. Tengo que comprobar cuántas OEs es esta celda, cuántas OEs, cuántos círculos hay en la columna 2. Si el número de círculos de la columna 2 es 0, significa que la columna 2 está prácticamente vacía, como es el caso ahora, y entonces un buen movimiento podría ser, por ejemplo, C4. Así que sería C4. En cualquier otro caso, no hay ningún buen movimiento en un lado o en otro, así que no pongo nada, pongo una celda vacía. Voy a cerrar los paréntesis, pulso intro. Ahora me está diciendo que el buen movimiento sería C4. Fijaros, me está diciendo que el buen movimiento sería este de aquí para intentar hacer un 3 en raya en el centro. Vamos a hacer algún ejemplo para comprobar que esto funciona. Vamos a suponer que el humano empieza aquí, Excel mueve en el centro, el humano mueve aquí, este movimiento, como digo, está incorrecto. ¿Cuál sería el movimiento adecuado de Excel? Pues podría ser C4 para atacar por aquí o B5 para atacar en el horizontal. En este caso, Excel la programación ha sacado B5, que sería un buen movimiento. Aquí muevo y entonces fuerzo al humano a colocar aquí, con lo cual ya no coloca en este lado. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a hacer que el humano mueva en la esquina y luego que el humano mueva en un lateral, en este de aquí. Este movimiento, como digo, estaría mal. En este caso, el movimiento B5 sería incorrecto. Habría que buscar el C4.
porque el B5 no permite hacer nada realmente, no me da ninguna posibilidad, pero el C4 me permitiría atacar verticalmente y que el humano colocara aquí. Bien, vamos a ver si efectivamente la programación ha elegido el movimiento C4. Me vengo a datos y aquí tenemos C4. Es decir, cuando el humano ha movido en una esquina, Excel en el segundo movimiento detecta cuál es el lateral mejor y tiene en cuenta cuál es la celda donde debe mover, teniendo en cuenta siempre que sea una celda que produzca la posibilidad de ganar. Ese sería el caso del movimiento lateral. Ahora tengo que programar el otro movimiento posible, que era el movimiento en una esquina, cuando se daba el caso de que el humano hubiese empezado moviendo en dos laterales. Cuando se da este caso, Excel debe mover en una esquina, pero no en cualquier esquina, sino en una esquina que bloquee a una de las fichas del humano. Eso es lo que haré ahora. Si el humano ha movido en dos laterales, el segundo movimiento de Excel debe ser una esquina, pero no vale cualquier esquina. Tiene que ser una esquina, por ejemplo esta, que bloquee una de las posibilidades del humano. Esto ya forzaría al humano a mover aquí y no podría el humano mover aquí, con lo cual en realidad le estaría ya destrozando la jugada que podría hacer que el humano ganara. También hubiese valido esta esquina de aquí, también destrozaría una de las posibilidades del humano, que sería esta de aquí, o incluso esta de aquí también sería muy buena, porque digamos que estropearía las posibilidades de ganar el humano en este lado y en este. Me vale cualquiera de esas tres. Sin embargo, si el Excel moviera en esta esquina sería un desastre, como hemos visto antes, porque el humano tendría que mover aquí y entonces produciría dos posibilidades de ganar, esta o esta. Si el Excel bloquea aquí, el humano gana con la otra posibilidad. Así que vuelvo a borrar y a dejarlo como estaba. En este caso, el Excel tiene que mover en una esquina. Bien, ¿cómo saber cuál es la esquina correcta? Realmente es muy sencillo. Podríamos analizar la fila 1 y la fila 3 realmente. Con eso es suficiente. Si, por ejemplo, en la fila 1 veo que no hay ninguna O, pues entonces tengo el riesgo de que al colocar una X, pues no bloquee nada. Sin embargo, en la fila 3 veo que hay una O. Esta sería un buen sitio para mover. Podría mover, por ejemplo, en B6. Y al mover en B6 ya estaría bloqueando una de las posibilidades del humano. Así que en realidad es tan sencillo como analizar cuántas OEs, cuántos círculos hay en la fila 1 o en la fila 3. En el momento en que vea que hay un círculo, pues muevo, por ejemplo, en una de las esquinas. Por ejemplo, si viera que hay un círculo aquí, pues muevo en la B6, por ejemplo, ¿no? Y si aquí, por ejemplo, hubiera un círculo en esta de aquí arriba, pues puedo mover perfectamente en la misma B4, por ejemplo. En la primera que esté libre, realmente. Así que simplemente analizando eso es suficiente. Vamos a hacerlo. Aquí debajo voy a poner movimiento esquina y sería un sí, igual que antes. Si analizo la fila 1, el número de OEs que hay en la fila 1, el número de círculos, que es esta celda de aquí. Si el número de círculos es igual a 1, entonces es un buen sitio para poner en una esquina. Por ejemplo, podría ser un buen sitio poner en la celda B4. Si aquí en la primera fila hay una O, porque para aquí en este lateral, pues un buen sitio para colocar la ficha podría ser B4. En caso contrario, miro la fila 3, es decir, cuántos círculos hay en la fila 3, que es esta celda de aquí que me dice cuántos círculos hay en la fila 3. Si el número de círculos que hay en la fila 3 es 1, pues entonces significa que es un buen sitio para colocar una ficha aquí. Podría colocar una ficha, por ejemplo, en B6. Podría ser un buen sitio. Me da igual porque estoy estropeándole la jugada al humano. Me da igual que sea en B6 o en B6. Y si no se da ninguno de esos dos casos, pues entonces no es un movimiento válido, así que lo dejo vacío.
He comprobado la fila 1 y la fila 3 y si veo que hay posibilidad de bloquearle al humano, pues le bloqueo pues moviendo en una esquina cualquiera. Pulso intro, en este caso me dice B6 porque hay posibilidades de bloquear al humano moviendo aquí. Vamos a hacer alguna comprobación. Voy a mover en un lateral. Ahora voy a mover en otro lateral. Voy a quitar este de aquí. A ver dónde decide Excel que hay que mover. Ha decidido mover en B4, que en realidad era donde iba a mover. Muy bien, pues en realidad estropearía esta opción de aquí. Estaría correcto. Así pues, resumiendo, el segundo movimiento de Excel es un movimiento delicado, es un movimiento donde Excel se puede equivocar y por eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hemos aquí hecho un análisis del segundo movimiento. En esta celda me dice si estamos en el segundo movimiento de Excel, si esto es verdadero es que estamos en el segundo movimiento y en ese caso pues hay que analizar qué situación es la que hay. Si esta celda tiene verdadero, pues hay que hacer un movimiento en un lateral y si esta celda tiene falso, hay que hacer un movimiento en una esquina. Esta celda me analiza si el humano ha movido en una esquina o en un lateral y según eso sé si tengo que mover en una esquina o en un lateral. Así pues voy a hacer una especie de resumen, voy a poner aquí movimiento especial y aquí es donde voy a calcular finalmente el movimiento que hay que hacer en esta situación, ¿no? Voy a poner un sí, un sí que me diga lo siguiente. Si esta celda de aquí, que es la que me indica el segundo movimiento de Excel, si eso fuera igual a falso, es que no estoy en el segundo movimiento y por tanto no tengo que controlar esta situación, no hay ningún problema. Así que no hay que mover en ninguna celda especial, pongo en blanco. En caso contrario, es decir, si esta celda fuera verdadero, es que sí estoy en el segundo movimiento de Excel y tengo que tener en cuenta todas las consideraciones que he comentado antes. La idea sería la siguiente. En este caso, si esta celda de aquí es igual a verdadero, estamos en una situación en la que el humano está atacando por las esquinas y por tanto yo tengo que mover en un lateral. Aquí lo dice, si es verdadero hay que mover en un lateral. Por tanto, el movimiento a hacer es el movimiento lateral que he calculado antes. En caso contrario, en caso de que esto no fuera verdadero, es que el humano está atacando por los laterales y por tanto hay que mover en una esquina. Es decir, el movimiento que habría que hacer sería este de aquí. Pues nada, cierro estas condicionales, pulso intro y en este caso me está diciendo que el movimiento especial que debo hacer es C4, un movimiento lateral. ¿Por qué? Pues porque estoy en el segundo movimiento de Excel y el humano me está atacando por las esquinas. Por tanto, el movimiento a hacer es el movimiento lateral. Vamos a hacer alguna comprobación. Voy a comenzar la partida. El humano empieza. Excel mueve aquí. Fijaros, en este caso no hay ningún movimiento especial porque el Excel todavía no le toca mover. No es el segundo movimiento de Excel. Si ya el humano colocara aquí, vamos a suponer que Excel no ha movido todavía. El humano está atacando por las esquinas, por tanto hay que hacer un movimiento lateral. Y efectivamente el movimiento especial sería el B5, que sería el movimiento lateral. Voy a probar qué pasaría si el humano empieza atacando por los laterales. Este movimiento, como digo, es incorrecto. Vamos a ver cuál es la situación. Estamos en el segundo movimiento de Excel y me está diciendo que el movimiento especial sería B6. Habría que mover en B6 el movimiento de la esquina. Correcto. Este movimiento, esta casilla de aquí, me está indicando el movimiento que tiene que hacer Excel cuando tiene que mover en segundo lugar. Y esto lo tengo que tener en cuenta a la hora de decidir cuál es la mejor casilla. Esto tiene que estar de alguna manera indicado aquí. Y eso es lo próximo que voy a hacer. Bueno, antes que nada, voy a marcar algunas celdas de aquí. Esta la voy a marcar con un recuadro. Y le voy a poner un color de fondo para indicar que es una celda especial en negrita. También la voy a poner. Y voy a marcar esta celda y esta celda que también tienen movimientos especiales. Esta también la voy a marcar. Esta de aquí. Y voy a remarcar toda esta parte de aquí. Es
una parte importante es la parte que controla el segundo movimiento. Voy a ocultar el menú. Bien, vamos a analizar la celda, perdón, la celda de la mejor casilla, que es esta de aquí. Esta celda hace lo siguiente. Esta celda comprueba primero si la celda J13, que es esta de aquí, estaba llena, si tiene algo. Esta celda es la que te dice dónde puedes mover para ganar, para que el Excel gane. En ese caso, se coge esa celda como movimiento ganador. En caso contrario, comprueba la celda I13. La celda I13 es esta de aquí, que es la que le bloquea al humano. Si Excel no puede ganar, mira a ver si le puede bloquear al humano. Y si es así, le bloquea. Coge la celda I13, que es la que tiene la celda de bloqueo. Y en caso contrario, en caso de que no pueda ni ganar ni bloquear, coge la celda que él considera mejor, que es la O15, que es esta de aquí. Sin embargo, antes de coger la O15, tengo que comprobar si estamos ante un movimiento especial. Si estamos ante un movimiento especial, entonces hay que hacer ese movimiento especial, porque si no podemos perder. Es decir, aquí dentro, después de este punto y coma, hay que hacer una comprobación con otro sí. Hay que comprobar si hay una posibilidad de movimiento especial. Si esta celda de aquí es distinto de vacío. Y si fuera distinto de vacío, entonces hay que hacer el movimiento que nos dice esta celda. Y ya en cualquier otro caso, si esto estuviera vacío, pues entonces ya simplemente cogemos la mejor casilla que viene dado por esta celda de aquí. Tengo que cerrar el paréntesis del sí que he añadido. Así que lo que he incrustado es una posibilidad ahí en medio, que es la posibilidad de estar en el segundo movimiento y de que tuviésemos que hacer un movimiento especial. De esa manera Excel controla esa posibilidad y la tiene en cuenta antes que hacer simplemente un movimiento un poco aleatorio. Así que ahora Excel debería controlar esa posibilidad de perder y ya debería ser casi imposible de vencerle. Vamos a hacer pruebas. Vamos a ver si es así. Vámonos a la partida. Vamos a comenzar una partida. Voy a intentar jugarle la esquina. Voy a jugarle la otra esquina a ver qué pasa. Fijaros, ya Excel no cae. No me lo pone aquí. Pone aquí. Él ha detectado una jugada especial y ha movido en el lateral. Me fuerza a mover aquí y ya Excel me bloquea aquí. Ya voy a remolque. Ya no le puedo ganar. ¿Veis? Voy a intentar otra posibilidad, la de los laterales. Muevo en un lateral, ahora muevo en otro lateral, a ver si le engaño. No le he podido engañar. Él ha detectado esa posibilidad y ha movido en una esquina. Me está forzando a mover aquí. Muevo aquí, él detecta que puede ganar, me bloquea, genera una posibilidad de ganar. Vamos a suponer que yo me equivocara, que yo moviera aquí, o aquí mejor, aquí. Fijaros cómo él me va a ganar. Él va a detectar enseguida la posibilidad de ganar y gana. Ya casi no, ya es imposible, no le puedo ganar en realidad. Voy a mover en una esquina, voy a mover en el lateral y nada, él mueve en un lateral. Fijaros, no aquí, sino aquí. Me estropea la jugada porque ahora tengo que mover aquí abajo y ahora me fuerza a mover aquí, voy a remolque otra vez y nada, imposible, ¿veis? Ya el Excel es mucho más inteligente ahora, ya no se le puede ganar. Es más, incluso puede ganarme como yo no empiece bien. Si empiezo, por ejemplo, en un lateral y muevo aquí en este lateral, Excel me pone aquí, me obliga a mover aquí, me bloquea. Fijaros, Excel ha conseguido ahora dos posibilidades de ganar. Me va a ganar, de todas maneras. Si yo le bloqueo aquí, pues Excel me gana aquí. Ya no es tan fácil ganarle. Y si empiezo en el centro, Excel me mueve en una esquina, perdón, y ya en realidad ya mueve donde yo mueva, él va a detectar que puedo ganar y me va a bloquear, ¿eh? Me bloquea y ya no hay posibilidades. Me bloquea otra vez. Nada, él ha aprendido ya a bloquearme. Lo hicimos en el vídeo anterior. Así que ya no hay posibilidades de ganarle. Acabamos de hacer un Excel mucho más inteligente, un Excel que ya controla todas las posibilidades, ya no se le puede ganar. Digamos que este sería, el nivel de inteligencia máximo de Excel.
El juego ya estaría terminado, ya habríamos terminado el juego del 3 en raya, humano contra Excel, donde Excel es inteligente. Sin embargo, voy a añadir dos mejoras ya para dejarlo totalmente finalizado. Una de las mejoras que voy a añadir es la posibilidad de que empiece el humano o de que empiece el Excel jugando, de que se pueda decidir quién empieza. Así que voy a colocar aquí en esta celda, voy a poner jugador inicial. Voy a abrir un poco aquí y lo que voy a hacer es, en esta celda de aquí, pues voy a añadir una validación de datos. Eso está aquí en la pestaña datos. Aquí hay un botón o una opción llamada validación de datos. Dentro de la validación de datos podemos elegir la opción de elegir datos de una lista. Y concretamente voy a poner dos posibilidades en esa lista. Que empiece el humano, punto y coma, o que empiece el Excel. Para poner una lista se pone aquí donde dice origen los distintos valores separados por puntos y comas. Voy a darle a aceptar. Fijaros, el resultado es que al hacer clic aquí aparece un desplegable y puedo elegir humano o puedo elegir Excel. Voy a remarcar esto con un borde y lo voy a poner de un color de fondo. Bueno, pues entonces dependiendo de lo que tú elijas aquí, si eliges humano o Excel, pues la idea es que cuando comience la partida, pues sea el Excel o sea el humano el que comience el movimiento. Para ello tengo que modificar las macros. Así que me vengo a vista, me vengo a macros, ver macros, y la cuestión está aquí, en borrar tablero. Borrar tablero es la macro que se ejecuta cuando comienza la partida. Voy a modificar esta macro. Le doy a modificar y aquí tenemos esta macro, borrar tablero. Esta macro lo que hace es seleccionar el tablero y borrar el contenido. Y a continuación selecciona la celda F5H5. Bueno, pues esta macro debe hacer lo siguiente. Esta macro debe comprobar el contenido de la celda del jugador inicial. Si range. No me acuerdo de cuál es esa celda. A ver, voy a mirarlo. Esa celda es la K2. La K2, ¿eh? Esta de aquí, la K2 de 3 en raya. Bueno, pues si range K2 punto value, su valor es igual a Excel, pues entonces debemos mover Excel. Tenemos que ejecutar el movimiento de Excel. Voy a poner aquí ya el endif. Así que aquí dentro tiene que estar el movimiento de Excel. ¿Cuál es el código que hace que Excel mueva? Pues ese código está un poquito más abajo. Si nos venimos aquí a la macro colocar ficha, que es la que se encarga de que coloque ficha el humano y el Excel, veremos aquí que está el código que coloca la ficha del humano y este es el código que coloca la ficha de Excel. Este código, que es el que coloca la ficha de Excel, es el que habría que colocar aquí dentro. Podría copiarlo y pegarlo ahí dentro, pero lo voy a hacer de otra manera, de una manera un poco más elegante. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a venir aquí abajo de este fin de subrutina y voy a crear otra subrutina, otro sub movimiento Excel. Así lo voy a llamar. Me vengo un poquito más abajo. Y aquí dentro del movimiento Excel, voy a copiar o voy a cortar, mejor dicho, este código de aquí, el del movimiento de Excel. Lo corto, lo pego aquí dentro, así lo voy a dejar, y por tanto, para que se ejecute el código, lo que tengo que hacer aquí es llamar a la subrutina. Es decir, tengo que poner movimiento Excel. Esto lo que está haciendo es una llamada a esta subrutina y por tanto se ejecuta esto de aquí, que es el movimiento de Excel. Aprovechando esto, podría venir aquí arriba y si yo quiero que Excel mueva, lo que tengo que hacer simplemente es llamar a la rutina movimiento Excel. Esto me permite no copiar código. Copiar código es una cosa que
que puede producir muchos fallos, muchos problemas y hay que intentar evitar. De esa manera el código lo tengo solamente en un sitio y es llamado desde donde sea necesario. Por tanto, básicamente lo que hace borrar tablero es borrar tablero y si sabemos y si comprueba que el Excel es el que primero tiene que mover, pues produce un movimiento de Excel. Vamos a comprobar que esto funciona. Voy a asegurarme de que el humano, de que sea Excel el que mueve primero y voy a comenzar la partida. Fijaros, habéis visto, se ha borrado el tablero y Excel directamente ha movido en el centro, claro, que es la jugada que él considera mejor. Voy a seguir la partida, ya me está atacando por aquí, ahora por aquí tengo que bloquearle, nada, va a ser muy difícil, empate, ¿de acuerdo? Bien, el resto del programa sigue funcionando correctamente, mueve Excel y luego ya pues el programa se queda esperando que el humano coloque ficha y si el humano coloca ficha, pues entonces aquí si coloca ficha, Excel contesta colocando también él la ficha. Aquí hay un pequeño problema que voy a corregir ya y es el caso, si se da el caso, ahora mismo imposible, pero vamos a corregirlo, si se diera el caso de que el humano ganara. Si el humano ganara, entonces Excel no debería mover. Entonces voy a hacer aquí, voy a poner un if. Este if en teoría ahora mismo no sería necesario porque es imposible que el humano gane, pero lo voy a poner debido a la mejora que voy a hacer ahora dentro de poco. Así que voy a poner un if que controle que solamente se pueda mover, que Excel pueda mover solamente si no ha ganado. Si no ha ganado el humano. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner lo siguiente. Sí. Para saber si el humano ha ganado, podemos venirnos a la hoja datos y comprobar esta celda de aquí. Esta celda de aquí me dice el estado de la partida. Y en este caso, el estado de la partida, si nos fijamos aquí, me dice que si G13 es mayor que 0, es que ha ganado el humano. Así que solamente puedo mover, o puede mover Excel solamente si G13 no es mayor que 0. Si G13 es igual a 0. ¿Qué es G13? Vamos a recordar, G13 es esto, es esta celda. Es el número de 3 en raya que se ha producido en la partida por parte de las fichas circulares, es decir, las fichas del humano. Por tanto, si esto es 0, es que todavía el humano no ha ganado. Así que solamente puede mover Excel si esto sigue siendo 0. Así que voy a hacer esa modificación. Estaríamos hablando que si la celda range de la hoja de datos G13 su value .value es igual a 0, entonces Excel puede mover. Puede mover porque no se ha producido ningún 3 en raya del humano. Dicho de otra manera, el número de 3 en raya del humano es 0. Por tanto, el Excel puede mover. Esto va a ser necesario para la mejora que voy a hacer más adelante. Voy a añadir una última mejora ya para terminar. Lo que voy a hacer es añadirle al juego la posibilidad de elegir el nivel de inteligencia de Excel. Voy a poner aquí, debajo de jugador inicial, voy a poner nivel inteligencia. Voy a agrandar un poco. Nivel de inteligencia. Y voy a poner aquí el nivel de inteligencia que puede tener Excel. Van a ser 3 posibles niveles: bajo, medio o alto. Para ello voy a usar otra vez datos, validación de datos, igual que antes. Voy a poner otra lista y voy a poner esos 3 valores que he dicho: bajo, punto y coma, medio, punto y coma, alto. Y voy a aceptar. Aquí están los 3 niveles. Inicialmente voy a poner bajo. Voy a ponerle un borde, un color de fondo para que quede bonito. La idea es la siguiente: si el nivel de inteligencia de Excel es bajo, entonces será fácil ganarle. Si el nivel de inteligencia de Excel es medio, será más difícil de ganarle, pero se le podrá ganar. Y si ya fuera alto, entonces
será imposible ganarle. Lo que voy a hacer es aprovechar la programación que he hecho en el primer vídeo de esta serie, en el segundo y en este, para determinar el nivel de inteligencia de Excel. Entonces me voy a venir aquí a datos y voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí nivel de inteligencia. Y básicamente voy a hacer que aparezca aquí un número que será 1, 2 o 3, dependiendo del nivel de inteligencia elegido en la celda anterior. Esto lo voy a hacer con un si sencillo. Voy a poner aquí si esta celda, si la celda K3 fuera igual abajo, entonces el nivel va a ser 1. Coma, otro si anidado, si esta celda fuera igual a medio, entonces el nivel sería 2 y ya en cualquier otro caso el nivel sería 3. Voy a cerrar el paréntesis, los dos paréntesis de los dos síes. Bueno, aquí aparece nivel de inteligencia 3 porque en la anterior casilla tenemos el nivel alto. Si elijo, por ejemplo, aquí nivel bajo, pues si me voy aquí a la hoja datos, pues el nivel de inteligencia es 1. Voy a recuadrar esto aquí. Bien. Bueno, pues este valor que hay aquí, 1, 2 o 3, me va a servir para decidir cómo tiene que jugar Excel. Si recordamos el primer vídeo de esta serie, en ese primer vídeo el Excel era bastante poco inteligente. Lo único que hacía era considerar cuál era la mejor casilla según unos criterios, unos valores que vimos aquí y nada más, ¿no? Y eso hacía que se le pudiera ganar muy fácilmente. En el segundo vídeo, en cambio, mejoramos la inteligencia del Excel dándole la posibilidad de controlar o de descubrir si podía ganar o si podía bloquear al humano a través de estas dos celdas de aquí. Y en este último vídeo, pues si lo habéis visto hasta aquí, entonces os habéis dado cuenta que hemos también controlado un movimiento especial que tapa un problema de un punto débil de Excel y lo resuelve. Así pues, la idea sería la siguiente. El Excel solamente será capaz de hacer este movimiento especial si es muy inteligente. Es decir, si su nivel de inteligencia es 3. Por tanto, voy a cambiar este sí que hay aquí correspondiente al movimiento especial y voy a añadir otro sí. Voy a hacer esto, voy a poner aquí un sí y voy a decir lo siguiente. Si el nivel de inteligencia, es decir, esta celda de aquí, si ese nivel de inteligencia es igual a 3, es el nivel más alto, entonces que se haga la consideración del movimiento especial, que se haga ese cálculo. Todo esto de aquí, lo que ya estaba. Y en caso contrario, en caso de que no sea tan inteligente, que Excel simplemente no muestre nada ahí. Así pues, si Excel no tiene un nivel de inteligencia alto, en esta celda saldrá siempre un valor vacío, porque Excel no será capaz de hacer un movimiento especial. Así que básicamente lo que estoy haciendo es anulando este movimiento especial si Excel no tiene un nivel de inteligencia 3. En estas dos celdas de aquí, voy a hacer que Excel solamente las pueda considerar si tiene un nivel de inteligencia de 2 o 3. Es decir, solamente en el caso de que Excel tenga un nivel medio o alto de inteligencia, será capaz de detectar si puede ganar o si puede perder y en ese caso bloquear. Así pues, voy a venirme a esta celda de aquí. Este sería el contenido de la celda y voy a poner lo siguiente. Si el nivel de inteligencia de Excel, que es este de aquí, es mayor o igual a 2, es decir, si es 2 o 3, en ese caso, que haga la consideración, que haga el cálculo que hay aquí. Y en caso contrario, que no haga nada, que saque una celda en blanco. Eso quiere decir que esta celda solamente funcionará para niveles de inteligencia 2 o 3. Para nivel de inteligencia 1, esta celda estará anulada siempre. Voy a hacer lo mismo con esta celda de aquí. Si el nivel de inteligencia, la celda I17, es mayor o igual a 2, entonces
que se haga el cálculo correspondiente. Pero si no es mayor o igual a 2 el nivel de inteligencia, es decir, si es 1, que es el nivel de inteligencia bajo, pues que saque siempre la celda vacía. Lo que estoy haciendo es anulando estas celdas a un nivel de inteligencia que no sea 2 o 3. Dicho de otra manera, si el nivel de inteligencia es 1, esto siempre va a estar vacío. Y esto también. Así pues, teniendo en cuenta eso, será necesario tener un nivel de inteligencia 2 para que esto funcione. O 3, para que esto funcione. Y para que esto funcione, el nivel de inteligencia tendrá que ser 3, el nivel más alto para que el movimiento especial funcione. Vamos a ver qué pasa. Vamos a jugar. Voy a hacer que empiece jugando el humano y el nivel de inteligencia de Excel lo voy a dejar en bajo. Y voy a comenzar la partida. El humano empieza a jugar aquí, por ejemplo. Excel mueve allí. Voy a mover yo aquí al lado a ver qué sucede. Fijaros, el Excel ahora mismo es tonto, digamos. No se da cuenta de que voy a ganarle y le gano. ¿Habéis visto? Como le he ganado, el Excel no mueve. Gracias a esa modificación que he hecho en el apartado anterior, el Excel se da cuenta de que he ganado y él no mueve. Si no hubiese hecho esa modificación, al ganar yo, el Excel hubiese hecho otro movimiento. El pequeño detalle de programación que hice antes. Voy a jugar otra partida. Voy a mover aquí en la esquina. El Excel mueve en el centro, muy bien. Muevo aquí. El Excel mueve aquí, pero no me bloquea. Y gano fácilmente. Como veis, cuando el nivel de inteligencia es bajo, el Excel no está controlando la posibilidad de ganar o de perder. Esto no lo está controlando. Voy a poner un nivel medio. El nivel medio sería la programación del segundo vídeo de esta serie. Entonces, ahora el Excel será más difícil de ganar. Si yo, por ejemplo, empiezo moviendo aquí, el Excel mueve ahí, voy a intentar ganarle por aquí. Fijaros, él me bloquea enseguida. Si yo muevo aquí, él me bloquea, él sabe bloquearme. Y ya es más difícil de ganar. Sin embargo, en el nivel medio había un punto débil, que era el que dijimos antes, que era el del segundo movimiento. El Excel no es capaz de detectar esos puntos débiles y entonces yo le puedo ganar con ese movimiento que me da dos opciones, que es lo que hemos visto en este vídeo. Sí, ¿y por qué sucede eso? Bueno, sucede porque en el movimiento, en el nivel de inteligencia 2, 1 y 2, él no tiene en cuenta esta parte de aquí. Este cálculo del movimiento especial que corrige ese problema solamente se hace si el nivel de inteligencia es igual a 3. Así que voy a ponerle un nivel de inteligencia alto y voy a jugar. Y aquí va a ser imposible ganarle al Excel. Voy a intentar jugarle a los laterales. Nada, el Excel me controla esa situación y aquí ya es imposible de ganarle. Nada, imposible. Voy a hacer una partida que empiece jugando Excel a un nivel alto. El Excel mueve aquí, le voy a mover aquí en esta esquina. Lo voy a tapar aquí, él me tapa. Nada, imposible. No se le puede ganar. Voy a hacer que empiece Excel y le voy a poner un nivel bajo. Comienzo la partida. Él me mueve aquí en el centro. Bien, voy a mover yo en la esquina. Voy a mover yo aquí. El Excel, como veis, no es demasiado inteligente y le puedo ganar fácil. Y finalmente voy a jugar un juego empezando Excel de nivel medio. A ver qué tal. Excel mueve en el centro. Le voy a intentar mover aquí. Me intenta ganar por aquí, me bloquea. Es complicado. Complicado, ya es más difícil ganar. Pues con esto quedaría finalizado el programa del 3 en raya. Es un programa en el que se juega humano contra Excel. He puesto distintos niveles de inteligencia para Excel. Llega un momento ya que el nivel alto ya es imposible ganarle al Excel. Como habéis visto, pues tiene su pequeña complicación a la hora de programar la inteligencia de Excel. Espero que os haya resultado interesante y simplemente si queréis descargaros el juego, pues lo podéis conseguir desde el enlace que tenéis en la descripción del vídeo. Podéis, si queréis, retocarlo o hacer las modificaciones
o reprogramarlo según vosotros queráis sin problema. Y nada más, si os ha gustado esta serie de vídeos, pues os recomiendo que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal, porque seguiré añadiendo vídeos de este tipo haciendo juegos con el programa Excel y aplicaciones similares. Así pues, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.